Estaba en la cocina preparando café cuando escuché la voz de Roberto gritando desde la sala: «Beatriz, ven acá ahora». No era inusual que me hablara así. Después de 35 años de matrimonio, había aprendido a reconocer cada matiz de su voz, y ese tono en particular significaba problemas. Dejé la cafetera a medio llenar y caminé hacia la sala. Roberto estaba sentado en su sillón favorito, el que nadie más en la casa podía usar, con el teléfono en una mano y una copa de whisky en la otra. Aunque apenas eran las 10 de la mañana, a sus 67 años, mi marido había desarrollado ciertos hábitos que yo había dejado de cuestionar hacía mucho tiempo. «¿Qué sucede?», pregunté, secándome las manos en el delantal. «Tenemos que hablar», dijo, y por primera vez en años vi algo en sus ojos que no había visto antes. ¿Nerviosismo? ¿Culpa? No estaba segura. Antes de que pudiera sentarme, continuó: «Beatriz, esto no está funcionando. Tú y yo sabemos que nuestro matrimonio terminó hace años. Solo seguimos juntos por costumbre, por las apariencias». Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua fría. No porque sus palabras fueran una sorpresa total, sino porque finalmente las estaba diciendo en voz alta después de tanto tiempo. «Roberto, ¿de qué estás hablando?» «Conocí a alguien», soltó, sin rodeos. «Se llama Valeria. Tiene 42 años, es arquitecta, y me hace sentir vivo de nuevo. Me hace sentir como el hombre que solía ser antes de quedar atrapado en esta rutina». Así llamaba él a los 35 años que yo había dedicado a cuidar de él, de nuestros 3 hijos, de su madre cuando enfermó de Alzheimer, de la casa que él consideraba su castillo. «Rutina. ¿Cuánto tiempo llevas viéndola?». Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. 2 años. «Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que quiero el divorcio. Quiero ser libre para vivir lo que me queda de vida con alguien que realmente me aprecie». Me senté en el sofá, no porque me hubieran fallado las piernas, sino porque necesitaba procesar lo que estaba escuchando. 2 años. Toda una relación paralela, mientras yo seguía haciéndole de comer sus platos favoritos, llevando su traje favorito a la tintorería, organizando las reuniones familiares que él tanto disfrutaba. «¿Y qué hay de mí?», pregunté. «¿Qué se supone que debo hacer yo?». Roberto se encogió de hombros, un gesto tan casual que casi me hizo reír. «Tú estarás bien. Siempre has sido buena para adaptarte. Además tendrás la casa, una pensión alimenticia razonable. No te estoy dejando en la calle». «Qué generoso», pensé con amargura. Los siguientes meses fueron un torbellino de abogados, documentos y reuniones. Roberto contrató al bufete más caro de Guadalajara, Jiménez y Asociados, conocidos por ser implacables en casos de divorcio. Yo contraté a la licenciada Patricia Morales, una abogada que trabajaba desde una pequeña oficina en el centro, recomendada por mi vecina Lupita. «No te preocupes, Beatriz», me dijo Patricia en nuestra primera reunión. «Sé que ellos tienen más recursos, pero la ley está de tu lado. 35 años de matrimonio no se borran así como así». Pero Roberto parecía decidido a hacer exactamente eso: borrarme. En cada reunión con los abogados, él y su equipo legal presentaban argumentos para reducir lo que me correspondía. Que si la casa estaba a nombre de él, que si yo nunca había trabajado fuera de casa, que si él había sido el único proveedor. La señora Beatriz vivió como reina durante 35 años sin mover un dedo, argumentó el licenciado Jiménez en una de esas reuniones. «Es hora de que aprenda lo que es ganarse la vida». Me quedé mirando a Roberto, esperando que dijera algo, que me defendiera aunque fuera un poco, pero él solo miraba por la ventana, como si la conversación no fuera con él. La situación llegó a su punto más bajo cuando decidimos hacer una cena familiar para comunicarles a nuestros hijos lo del divorcio. Roberto insistió en que debía hacerse, para que los niños entiendan que esto es una decisión civilizada de 2 adultos. Los niños. Carlos tenía 33 años, Ana 30, y Miguel 28, pero para su padre seguían siendo niños. La cena fue en un restaurante elegante del centro de Guadalajara. Roberto llegó 15 minutos tarde, como siempre, y para mi sorpresa no llegó solo. Venía con Valeria. «Papá, ¿qué está pasando?»,
preguntó Ana, mirando a la mujer joven que se aferraba del brazo de su padre. Hijos, quiero que conozcan a Valeria. Ella es muy importante para mí, y como su madre y yo vamos a divorciarnos, me pareció correcto que la conocieran desde ahora. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Carlos se puso de pie. ¿Es en serio, papá? ¿Trajiste a tu amante a una cena familiar? No le hables así a tu padre, intervino Roberto. Y Valeria no es mi amante, es mi pareja. Papá, llevas casado con mamá 35 años, dijo Miguel, con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste? Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano. Ya basta. Ustedes no entienden nada. Su madre y yo no éramos felices. ¿Querían que me quedara en un matrimonio muerto solo por las apariencias? Valeria me devolvió las ganas de vivir. Me hace sentir joven otra vez. Ana se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿tú sabías que iba a traerla? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. La humillación era demasiado grande. Miren, continuó Roberto. Vine aquí para decirles que Valeria y yo nos vamos a casar en cuanto el divorcio sea definitivo. Y espero que ustedes puedan aceptarlo y ser parte de nuestra nueva familia. Carlos dejó su servilleta sobre la mesa. Vamos, mamá, esto es ridículo. Se levantó y me ofreció su brazo. Ana y Miguel lo siguieron. Los cuatro salimos del restaurante dejando a Roberto y a Valeria solos en esa mesa para 6 personas. Lo siento mucho, mamá, me dijo Ana en el auto. No puedo creer que papá haya hecho eso. Está bien, mija, le respondí. Aunque no estaba bien. Nada estaba bien. Las audiencias de divorcio comenzaron 2 meses después. El día de la primera audiencia llegué temprano al juzgado familiar. Patricia me había preparado para lo que vendría. Roberto y sus abogados iban a tratar de pintar un cuadro de mí como una mujer que había vivido a costillas de él toda su vida adulta. La sala era fría y austera, con ese olor característico a documentos viejos y desinfectante. Me senté junto a Patricia, ajustando mi vestido azul marino, el más serio que tenía en mi closet. Al otro lado de la sala, Roberto se veía más relajado de lo que yo lo había visto en años, riendo con sus abogados como si estuviera en una reunión de negocios. Cuando entró la jueza, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado, todos nos pusimos de pie. Bien, comenzó la jueza Ramírez después de revisar los documentos. Estamos aquí por el caso de divorcio entre el señor Roberto Fernández y la señora Beatriz Montoya de Fernández. ¿Ambas partes están presentes con sus respectivos representantes legales? Sí, su señoría, respondimos ambos abogados al unísono. La audiencia comenzó con los argumentos del licenciado Jiménez. Con una elocuencia ensayada, presentó a Roberto como un hombre exitoso que había cargado con el peso económico de la familia durante décadas, mientras que yo, según él, había disfrutado de una vida de lujos sin contribuir en nada. Su señoría, dijo Jiménez con dramatismo, mi cliente no solo fue el único proveedor durante 35 años, sino que además tuvo que soportar a una esposa que no hacía otra cosa más que gastar su dinero en frivolidades, clínicas de belleza, ropa cara, viajes con sus amigas. Me quedé helada. Clínicas de belleza. En 35 años de matrimonio, había ido al salón de belleza quizás una vez al mes, siempre al más económico del barrio. Ropa cara. La mayor parte de mi ropa tenía años, y lo que compraba nuevo era de tiendas departamentales en rebaja. Viajes con amigas. Había salido de Guadalajara exactamente 3 veces en 10 años, siempre para visitar a mi hermana en Monterrey. Patricia se puso de pie. Protesto, su señoría. Los argumentos del licenciado Jiménez no solo son ofensivos, sino completamente falsos. Tenemos documentos bancarios que demuestran que la señora Beatriz era extremadamente cautelosa con los gastos del hogar. Protesta aceptada, dijo la jueza. Licenciado Jiménez, ciñámonos a los hechos, por favor. Pero Jiménez apenas se inmutó. Continuó con su argumentación, presentando una división de bienes que básicamente me dejaba con la casa familiar, ya vieja y necesitada de reparaciones, y una pensión mensual que apenas cubriría mis gastos básicos. Roberto se quedaría con el departamento que había comprado el año anterior en la zona más exclusiva de Guadalajara, con sus 2 autos, con las inversiones, con todo lo que realmente tenía valor.
Mi cliente está siendo más que generoso, concluyó Jiménez. La señora Fernández no tiene por qué esperar mantener el estilo de vida al que se acostumbró cuando fue ella quien no hizo nada para ganárselo. Sentí que la sangre me hervía. Patricia me apretó la mano por debajo de la mesa, recordándome que debía mantener la compostura. ¿Desea agregar algo, licenciada Morales?, preguntó la jueza. Patricia se puso de pie con una pila de documentos. Mucho, su señoría. Pero antes, quisiera que quedara constancia de algo. La señora Beatriz no trabajó fuera de casa no porque no quisiera, sino porque su esposo se lo prohibió expresamente cuando nació su primer hijo. Tenemos testigos que pueden corroborarlo. Eso no viene al caso, interrumpió Jiménez. Claro que viene al caso, replicó Patricia. Durante 35 años, la señora Beatriz se dedicó completamente al cuidado del hogar, de los hijos y también de la señora madre del demandante, cuando ésta sufrió de Alzheimer durante 5 años. Esa es una labor que, de haberse contratado servicios profesionales, hubiera costado millones de pesos. La jueza tomaba notas. Continúe, licenciada. Además, Patricia sacó más documentos. Tenemos pruebas de que el señor Fernández ocultó información financiera a su esposa durante años. Cuentas bancarias a su nombre, inversiones que nunca declaró como bienes matrimoniales. Vi cómo Roberto se tensaba en su asiento. Era la primera vez que veía una grieta en su fachada de seguridad. La audiencia continuó por 2 horas más. Los abogados de Roberto trataron de desacreditar cada uno de nuestros argumentos, pintándome como una mujer vengativa que solo buscaba sacar la mayor cantidad de dinero posible de un hombre que ya había dado suficiente. Finalmente, cuando creía que no podía sentirme peor, Roberto pidió permiso para hablar directamente. Su señoría, dijo, poniéndose de pie, quisiera decir algo. La jueza asintió. Roberto se volteó hacia mí, y por un momento pensé que tal vez iba a disculparse, que iba a reconocer, aunque fuera un poco, todo lo que yo había hecho por nuestra familia. Pero estaba muy equivocada. Beatriz, comenzó, y había algo en su voz que no pude identificar de inmediato. ¿Desprecio? ¿Resentimiento? Pasé 35 años de mi vida atado a ti, sacrificando mi felicidad, mis sueños, todo. Y nunca fue suficiente. Nunca fuiste la esposa que yo necesitaba. Eras aburrida, sin ambiciones, sin pasión por nada. Me convertiste en un hombre infeliz. Sentí como si me hubieran abofeteado. A mi alrededor, escuché murmullos de desaprobación, pero Roberto no había terminado. Y ahora, continuó, levantando la voz, vienes aquí tratando de quitarme lo que me costó años de trabajo ganar. ¿Sabes qué, Beatriz? Se acercó más a donde yo estaba sentada y pude ver el brillo de algo oscuro en sus ojos. Llévate lo que sea que la jueza te dé y desaparece de mi vida. No quiero volver a verte. No quiero que mis hijos tengan que dividir su tiempo entre los dos. No quiero nada que ver contigo. El silencio en la sala era absoluto. Hasta sus propios abogados parecían sorprendidos por el arrebato. Señor Fernández, dijo la jueza con voz severa, le pido que vuelva a su lugar y que mantenga el decoro, o tendré que expulsarlo de mi sala. Pero Roberto no había terminado. Se volteó hacia la jueza y dijo algo que haría que este día quedara grabado en mi memoria para siempre. Es más, su señoría, le doy la casa, le doy la pensión que están pidiendo, lo que sea. Pero que quede claro, esta mujer no merece nada de lo que le estoy dando. Nada. Es una mantenida que vivió a mis costillas toda su vida adulta. Ni siquiera sabe hacer otra cosa más que cocinar y limpiar. Es una mujer inútil, vacía, sin nada que ofrecer. Y ahora, gracias a Dios, puedo ser libre de ella. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No de tristeza, sino de humillación pura. 35 años reducidos a eso. Una mujer inútil y vacía. Señor Fernández, la jueza golpeó el martillo. Una palabra más y lo encontraré en desacato. Roberto respiraba agitadamente, pero se sentó. El silencio que siguió era denso, pesado. Fue entonces cuando sonó el teléfono celular de Patricia. Ella lo silenció rápidamente, pero no antes de leer algo en la pantalla que hizo que sus ojos se abrieran como platos. Disculpe, su señoría, dijo Patricia. Acaba de llegarme información urgente que es relevante para este caso.
¿Podría solicitar un receso de 15 minutos? La jueza frunció el ceño. ¿Tan urgente es? Sí, su señoría. Créame, es crucial. Muy bien. 15 minutos de receso. Patricia me tomó del brazo y me sacó de la sala. En el pasillo, me miró con una expresión que no pude descifrar. Beatriz, dijo, acabo de recibir un correo del notario público. ¿Recuerdas a tu tía Esperanza? ¿Mi tía Esperanza? Fruncí el ceño. Sí, claro. Era la hermana menor de mi mamá. Vivía en Querétaro, pero hace años que no sé de ella. Debe tener como 80 y tantos años ya. Tenía, dijo Patricia suavemente. Falleció hace 3 meses. Sentí una punzada de dolor. Tía Esperanza había sido muy cercana a mí cuando era niña, pero después de que me casé con Roberto y me mudé a Guadalajara, habíamos perdido el contacto. Roberto nunca había querido que mantuviera relaciones muy estrechas con mi familia. Decía que lo distraían de nuestro matrimonio. Lo siento mucho, dije, pero no entiendo qué tiene que ver. Beatriz. Patricia tomó mis manos. Tu tía Esperanza te dejó todo en su testamento. Todo. ¿Todo qué? Tía Esperanza vivía con una pensión modesta. Nunca tuvo mucho. Eso es lo que todos pensaban, dijo Patricia, mostrándome el correo en su teléfono. Pero resulta que tu tía invirtió muy bien esa pensión modesta durante 40 años. Y además, hace 20 años ganó un juicio por un terreno en el centro de Querétaro que le había robado un primo. Ese terreno se convirtió en una plaza comercial muy exitosa, de la cual tu tía era dueña del 60%. Me quedé mirándola, sin poder procesar lo que me estaba diciendo. Beatriz, continuó Patricia, tu tía Esperanza te dejó aproximadamente 52 millones de pesos entre efectivo, propiedades e inversiones. Y como recibiste la herencia después de que se inició el proceso de divorcio, legalmente es solo tuya. Roberto no tiene derecho a nada de eso. Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. ¿52 millones? Sí. El notario acaba de terminar todos los trámites. La herencia está a tu nombre desde hace una semana, solo que nadie te había notificado formalmente porque estabas en medio del proceso de divorcio, y el notario quería asegurarse de hacerlo todo correctamente. Pero yo no entiendo. ¿Por qué mi tía me dejaría todo a mí? Patricia sonrió. En su testamento, tu tía escribió una carta. El notario me envió una copia. Dice, entre otras cosas, que tú fuiste la única sobrina que realmente la quiso y se preocupó por ella cuando era niña. Dice que cuando te casaste y perdiste contacto, ella entendió que no era tu culpa, que había visto cómo tu esposo te alejaba de tu familia, y dice que quería asegurarse de que cuando llegaras a su edad, tuvieras la libertad que ella tuvo. Las lágrimas volvieron a correr por mi rostro, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de justicia. ¿Quieres que entremos y se lo digamos? Preguntó Patricia con una sonrisa. Respiré profundo. Sí, entremos. Cuando regresamos a la sala, Roberto estaba sentado con sus abogados, mirando su reloj con impaciencia. Me vio entrar y puso los ojos en blanco, como si yo fuera un inconveniente menor en su día. La jueza volvió a tomar su lugar. Muy bien, licenciada Morales, espero que este receso haya sido productivo. Muy productivo, su señoría. De hecho, tengo nueva información que presentar al caso. Los abogados de Roberto se miraron entre ellos, confundidos. Patricia sacó los documentos que había impreso rápidamente en la fotocopiadora del juzgado. Su señoría, mi clienta acaba de ser notificada de que es la beneficiaria única del testamento de su tía materna, la señora Esperanza Montoya, fallecida hace 3 meses. ¿Y? Preguntó el licenciado Jiménez con tono aburrido. Eso no tiene relevancia para este caso. Oh, pero sí la tiene, continuó Patricia, porque la herencia asciende a 52 millones de pesos, entre efectivo, propiedades e inversiones. Y como fue recibida después de que se inició el proceso de divorcio, según el artículo 189 del Código Civil, es considerada propiedad separada de la señora Beatriz, sin derecho alguno del señor Roberto Fernández. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el rostro de Roberto pasaba de confusión a comprensión
y finalmente, a shock puro. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir. Lo que escuchó, dijo Patricia. La señora Beatriz, a quien usted hace unos minutos llamó mujer inútil y vacía, acaba de convertirse en una mujer con recursos económicos muy superiores a los suyos. Roberto se puso de pie tan rápido que casi tira su silla. Eso es imposible. Su tía no tenía nada. Vivía en una casa rentada. Aparentemente, su tía era mejor administrando su dinero de lo que usted pensaba, replicó Patricia. Los abogados de Roberto se amontonaron sobre los documentos, leyéndolos rápidamente. Podía ver la preocupación creciendo en sus rostros. Su señoría, dijo el licenciado Jiménez, claramente tratando de recuperar el control. Esto no cambia los términos del divorcio. Mi cliente todavía tiene derecho a la división de bienes matrimoniales como se estableció. Tiene razón, dijo la jueza. La herencia de la señora Beatriz no afecta la división de bienes que ustedes estaban proponiendo. Hizo una pausa y miró directamente a Roberto, aunque sí me hace reconsiderar algunos aspectos, especialmente después del comportamiento del señor Fernández hace unos momentos. Roberto seguía de pie, mirándome con una expresión que nunca había visto en él. Era una mezcla de incredulidad, ira y algo que tardé un momento en reconocer: pánico. Beatriz, dijo, y su voz había cambiado completamente. Ya no había rabia ni desprecio. Beatriz, espera. Tal vez fui demasiado duro hace un momento. Estaba estresado. No quise decir todas esas cosas. No respondí. Solo lo miré. Cariño, continuó. Y el uso de ese término después de meses de frialdad me produjo náuseas. Tal vez estamos siendo precipitados con todo esto del divorcio. 35 años de matrimonio no deberían terminar así, ¿verdad? Podríamos intentar terapia de pareja. Podríamos tomarnos un tiempo. Señor Fernández, interrumpió la jueza, ¿está usted sugiriendo que desea reconsiderar el divorcio? Roberto se volvió hacia ella, casi desesperado. Sí, su señoría. Creo que mi esposa y yo nos apresuramos. El matrimonio es sagrado. ¿No es así? No debería terminarse solo porque haya algunos problemas. El licenciado Jiménez se acercó a Roberto y le susurró algo al oído, probablemente recordándole que él era quien había iniciado el divorcio. Él era quien había traído a su amante a la cena familiar. Él era quien había pedido el divorcio. La jueza se volteó hacia mí. Señora Fernández, ¿cuál es su posición al respecto? Me puse de pie lentamente. Durante 35 años, había sido la esposa callada, la que asentía, la que cedía, la que siempre ponía las necesidades de todos por encima de las suyas. Pero en ese momento, mirando a Roberto, vi con claridad absoluta quién era realmente este hombre. Alguien que solo me valoraba cuando yo tenía algo que él quería. Su señoría, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Quiero el divorcio. Quiero estar libre de este matrimonio lo más pronto posible. Beatriz, no. Roberto dio un paso hacia mí. Piénsalo bien. 35 años juntos. Nuestros hijos. Nuestros nietos. ¿Vas a tirar todo eso por la borda? Tirar todo por la borda. Repetí, y sentí como algo dentro de mí finalmente se rompía. Roberto, fuiste tú quien tiró todo por la borda hace 2 años cuando decidiste comenzar una relación con otra mujer. Fuiste tú quien hace 20 minutos me llamó mujer inútil y vacía frente a una sala llena de gente. Fuiste tú quien me gritó que desapareciera de tu vida. Estaba enojado. No lo decía en serio. Lo decías completamente en serio, lo interrumpí. ¿Y sabes qué? Tienes razón en una cosa. No merezco esto. No merezco estar casada con un hombre que solo me valora cuando cree que tengo algo que él quiere. Así que sí, quiero el divorcio, y lo quiero ahora. La jueza asintió. Muy bien. En ese caso, procederemos con el divorcio según los términos originalmente propuestos por la parte demandante. Espere, exclamó Roberto. Esos términos. Yo, quizás fui demasiado generoso. ¿Generoso? La jueza lo miró con severidad. Señor Fernández, hace menos de media hora usted mismo declaró ante este juzgado que quería darle la casa y la pensión a su esposa solo para deshacerse de ella lo más rápido posible. ¿Ahora está retractándose? El licenciado Jiménez se puso de pie rápidamente.
Su señoría, mi cliente estaba claramente bajo estrés emocional cuando hizo esas declaraciones. Solicitamos que se. Solicitud denegada, dijo la jueza con firmeza. El señor Fernández hizo declaraciones claras y voluntarias ante este juzgado. No puedo permitir que ahora, convenientemente después de enterarse de la situación financiera de su esposa, intente retractarse. Vi cómo Roberto se desplomaba en su silla, la realidad de la situación finalmente cayendo sobre él como una losa. La audiencia continuó, pero ya todo estaba decidido. La jueza dictaminó que el divorcio procedería según los términos que el propio Roberto había propuesto. Yo me quedaría con la casa familiar, recibiría una pensión mensual generosa y tendríamos una división de bienes que, aunque no era tan favorable como Patricia hubiera querido, era suficiente. Pero lo más importante era que yo sería libre, y con los 52 millones de pesos de la herencia de mi tía, tendría la libertad de hacer lo que quisiera con el resto de mi vida. Salí del juzgado ese día sintiéndome como si hubiera dejado atrás un peso de décadas. Patricia me abrazó en los escalones del edificio. «Lo lograste», me dijo. «Y lo hiciste con dignidad». 2 meses después, cuando el divorcio fue finalmente definitivo, recibí una llamada de Carlos. «Mamá, ¿podemos verte? Los 3 queremos hablar contigo». Nos reunimos en mi casa, la misma casa donde había criado a mis hijos, pero que ahora se sentía diferente. Ya no era el hogar de Roberto y Beatriz, era solo el hogar de Beatriz. «Mamá», comenzó Ana cuando estábamos todos sentados, «queríamos decirte que estamos muy orgullosos de ti, por cómo manejaste todo esto, por tu fuerza, y queríamos pedirte perdón», agregó Miguel, «por todas las veces que no nos dimos cuenta de cómo te trataba papá, por todas las veces que pensamos que era normal». Carlos puso una mano sobre la mía. «También queríamos que supieras que hemos decidido limitar nuestro contacto con papá. Lo que te hizo, lo que dijo en esa audiencia, fue imperdonable». Sentí lágrimas en mis ojos. «No tienen que hacer eso por mí. Es su padre». «No es por ti», dijo Ana con firmeza. «Es por nosotros». Nos dimos cuenta de que el hombre que criamos pensando que era nuestro héroe, en realidad era solo un hombre egoísta que nunca valoró el sacrificio de su esposa. Los abracé a los 3, sintiendo una gratitud tan profunda que casi dolía. En los meses siguientes, usé parte de mi herencia para hacer algo que siempre había querido hacer. Abrí una fundación para mujeres de mi edad que estaban pasando por divorcios difíciles. Les ofrecíamos asesoría legal, apoyo emocional y capacitación para que pudieran reinventarse profesionalmente. La llamé Fundación Esperanza, en honor a mi tía, la mujer que me dio la libertad que nunca supe que necesitaba. También me inscribí en clases de pintura, algo que había amado cuando era joven, pero que había abandonado cuando me casé porque Roberto decía que era una pérdida de tiempo. Resulta que no era tan mala. Mi instructor incluso sugirió que considerara exponer algunas de mis obras. Un día, 6 meses después del divorcio, estaba en el supermercado cuando vi a Roberto. Estaba solo, empujando un carrito con comida congelada y cervezas. Se veía cansado, más viejo. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento, pensé que iba a acercarse, tal vez a intentar otra conversación sobre cómo habíamos cometido un error, sobre cómo deberíamos darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. Pero no lo hizo. Solo asintió levemente y siguió su camino. Esa noche, mientras pintaba en mi estudio improvisado en lo que solía ser el cuarto de huéspedes, pensé en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a ese momento, a esa vida que nunca imaginé que tendría. Roberto tenía razón en una cosa. Yo había sido aburrida, sin ambiciones visibles, sin pasión aparente. Pero no porque fuera una mujer vacía, sino porque había gastado toda mi energía, toda mi pasión, en mantener a flote un matrimonio con un hombre que nunca me vio realmente. Ahora, a los 62 años, finalmente estaba aprendiendo quién era Beatriz sin Roberto. Y resultó que era alguien mucho más interesante de lo que ninguno de los dos había imaginado. Mi teléfono sonó. Era Patricia. «Beatriz, tengo noticias», dijo. «¿Recuerdas que te mencioné que había más propiedades en la herencia de tu tía que todavía estábamos investigando?» «Sí». «¿Qué pasó?»
Resulta que tu tía también era dueña de un pequeño hotel boutique en San Miguel de Allende. Los administradores quieren saber si planeas quedártelo o venderlo. Un hotel. En San Miguel de Allende, una de las ciudades más hermosas de México. ¿Podría ir a verlo?, pregunté. Por supuesto. De hecho, pensé que tal vez quisieras tomarte unas vacaciones. Has estado trabajando muy duro con la fundación. Después de colgar, me quedé mirando la pintura a medio terminar en mi caballete. Era un paisaje del atardecer, pero todavía no sabía si quería que fuera el atardecer de un final o el amanecer de un comienzo. Al final decidí que sería ambas cosas. El final de Beatriz, la esposa invisible, y el amanecer de Beatriz, la mujer completa. 2 semanas después, mientras manejaba hacia San Miguel de Allende para ver el hotel de mi tía, pasé por Querétaro. Por impulso, desvié mi camino hacia el cementerio donde estaba enterrada la tía Esperanza. Me paré frente a su tumba, con flores frescas en las manos. Gracias, tía, dije en voz baja. No solo por el dinero. Gracias por recordarme que valgo más de lo que me hicieron creer. Gracias por darme la oportunidad de comenzar de nuevo. Gracias por ver en mí lo que yo había olvidado que estaba ahí. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos, y por un momento juro que pude sentir la presencia de mi tía, sonriendo, orgullosa. Volví a mi auto y continué mi camino hacia San Miguel de Allende, hacia el hotel que ahora era mío, hacia la vida que ahora era mía. En el radio sonaba una canción de José José, y me encontré cantándola en voz alta, algo que no hacía desde que era una niña. Y mientras conducía por la carretera, con el sol de la tarde iluminando el camino delante de mí, me di cuenta de algo. La mejor venganza no era ver a Roberto arrepentido o miserable. La mejor venganza era esta: ser completamente, absolutamente feliz sin él.